nuestros orígenes. Joyas, tradición y culto. En nuestro mundo moderno occidental, las joyas y los cosméticos son generalmente pensados solo para embellecer y atraer la atención hacia sus portadores. Entre los pueblos primitivos, el ornato del cuerpo tenía siempre una significación diferente y más profunda. Dar información sobre diferentes características del portador. Por ejemplo, esta concha quina de Nueva Guinea, el primer símbolo de riqueza. En nuestra quinta expedición veremos cómo los objetos pueden mostrar el rango de sus portadores o su estatus social, o cómo ciertos tipos de pinturas o tatuajes revelan la edad de la persona, si está casada o no, cuántos hijos tiene u otras características. También veremos cómo diferentes objetos en las sociedades de la Edad de Piedra pueden ser transportados a distancias muy considerables a través de rutas comerciales o por sistemas muy bien establecidos de intercambio de bienes. Al menos desde hace 50.000 años, los seres humanos se han pintado, tatuado o decorado a sí mismos y han adornado sus cuerpos gastando mucho tiempo en ello, con ornatos frecuentemente dolorosos. Pero de los maquillajes y ornatos de hoy no podemos deducir a qué tribu pertenecen sus portadores, o cuántos hijos tienen, o si vienen en son de guerra o con intenciones pacíficas. Hoy, la belleza natural de un cuerpo bien formado se ha convertido en un ornato por sí misma. En el pueblo Uli, en las tierras altas de Nueva Guinea, encontramos algunas de las más imaginativas pinturas faciales del mundo. Pero aquí es el hombre quien, mediante procedimientos que duran hasta horas, pinta su rostro con gruesas pinceladas de color. Primero una capa blanca, y sobre ella intensas pinceladas amarillas con aplicaciones de rojo y azul. Los guerreros de Uli tienen una conexión mágica con los legendarios pájaros del paraíso en la selva, cuyos deslumbrantes colores, movimientos de extraña danza y raros sonidos intentan imitar en sus propias danzas y canciones. Lo hacen decorándose a sí mismo con plumas y corazas de pájaros. La mayoría de las ceremonias tienen como principal función mostrar la superioridad de los hombres sobre las mujeres en una sociedad en la que las actividades guerreras son las diarias. Estamos unidos con los pájaros del paraíso para superar a las mujeres en belleza. También entre los pájaros del paraíso, los machos son los más hermosos. Y así subimos a las montañas con arcos y flechas para buscar los ejemplares más bellos. Decoramos nuestras cabelleras con las plumas de la cola de los pájaros y pintamos nuestros rostros con sus colores. Cuando danzamos y cantamos, imitamos la danza de apareamiento de los pájaros del paraíso. La cosa más importante para nosotros, los hombres, es ser grandes guerreros capaces de defender nuestras plantaciones, casas y familias. En cuanto somos muchachos, se nos enseña todo lo relacionado con la guerra y cómo levantar empalizadas de defensa alrededor de nuestras tierras. Los hombres somos superiores a las mujeres en todos los aspectos. Ellas viven en sus propias casas y nosotros nunca dormimos con ellas.
La sociedad Uli, guerrera y dominada por hombres, se basa en el cultivo, con azada, de sabrosas patatas y es una sociedad neolítica del tipo que teníamos en Europa durante la etapa inicial de la tardía Edad de Piedra, hace 7000 años aproximadamente. La competitividad por tierras de valor ha creado un sistema altamente agresivo en el que las mujeres son muy inferiores a los hombres. Las mujeres son a veces miradas como seres peligrosos para vivir con ellas y juntarse con una mujer durante su menstruación es arriesgarse a coger enfermedades o incluso a una muerte súbita. Todos los actos sexuales tienen lugar en los bosques. Entre los rasgos más notables del vestido de los hombres Uli están las magníficas cabelleras de pelo humano, de las que han tomado el nombre de hombres cabellera. Cuando somos muchachos de corta edad, somos separados de las casas de nuestras madres y llevados a las de nuestros padres para ser educados como guerreros y hombres. Al tener 16 años, se nos encierra en una cabaña aislada en el bosque durante 18 meses para que, en unión de un hombre mayor, se nos revelen los secretos de la vida. Durante este periodo, no se nos permite el encuentro con mujeres. Cada mes se nos corta el pelo para hacer una cabellera con él. Cuando volvemos con los otros, al final del periodo de iniciación, se nos permite ponernos las cabelleras por primera vez. Una señal de que ya somos completamente hombres. En las áreas pantanosas sin fin del río Sepik, en Nueva Guinea, se ha desarrollado una forma diferente de ornato corporal que en parte es adoptada por hombres y mujeres. Con un tatuaje doloroso y muy extenso sobre sus espaldas, los jóvenes son iniciados en el mundo de los adultos. Esta tradición está enlazada con otra parte mágica de la cultura del Sepik, el culto al cocodrilo. Los pueblos del río Sepik son famosos por sus casas de culto o casas de los espíritus, las casas Tambarán, en las que los espíritus del muerto se considera que se introducen en una de las muchas máscaras de madera. Esta tradición de talla de madera pertenece a una de las más ricas y vitales del mundo. Son siempre los hombres los que hacen esta tarea y a las mujeres les prohíbe estrictamente la entrada a la casa de los espíritus. Máscaras de antepasados o máscaras para la danza son muy frecuentes, junto con figuras equipadas con ganchos de los que cuelgan alimentos para los espíritus del muerto. Aquí se hacen, para una nueva casa de espíritus, los palos sustentadores más ricamente tallados. El temido cocodrilo de agua salada sirve de modelo para el dibujo de las profundas heridas que forman los magníficos tatuajes. La savia de la corteza de árboles venenosos se introduce dentro de las heridas. Durante el proceso de lenta cicatrización, las heridas desarrollan una superficie parecida a las escamas córneas del cocodrilo.
La ceremonia de iniciación de los hombres comienza con un encuentro secreto en la casa de los espíritus, llena de humo, en la que al joven le es provocado un trance por medio de cantos monótonos que duran horas, por el rítmico golpeteo de los tambores y por la ingestión de drogas de hierbas alucinógenas. Después de esto, se le golpea la espalda con ortigas picantes al mismo tiempo que come un fuerte jengibre, todo para mitigar el dolor del proceso del tatuaje. El tatuaje se hace con punzones de bambú y lleva muchas horas. Después de la ceremonia de iniciación, todo el pueblo se reúne para danzar y toman parte también las mujeres y los niños. Durante el resto de sus vidas, los hombres realizan con orgullo sus vivos trabajos de arte como señal de pertenencia a un grupo, de coraje y de virilidad, símbolos de estatus sin los que él solo hubiera sido un ciudadano de segunda clase. Los tatuajes de las mujeres en la zona del Sepik se hacen en conexión con su pubertad. Después de 3 meses de total aislamiento en unión de una mujer de mayor edad, las chicas aprenden el arte de la pesca, de la recolección de plantas, de la preparación del taro y de cómo cuidar al futuro marido. Durante el proceso de tatuaje, la joven muchacha está tendida sobre una pariente de más edad. De esta manera se cree que parte del dolor originado por las profundas incisiones del bambú son transmitidas de la joven a la mujer de más edad. El dibujo es pintado primero sobre su espalda, un círculo pequeño, después hileras de dibujos hacia los hombros. El tatuaje lo realiza el curandero de la tribu vestido con el plumaje de un gran casuario. El tatuaje de cocodrilo de la mujer es completado durante toda su vida, en etapas especiales como el matrimonio o el nacimiento de los hijos. También a la mujer mayor que lleva a la iniciación a la nueva muchacha se le hacen nuevos tatuajes, en este caso sobre sus antebrazos. Los participantes en la danza que sigue están vestidos con lianas de árbol escanda decorados con hojas de palmera sago. Rastrear el estatus social de nuestros antepasados a través del maquillaje y de los tatuajes es claramente imposible en la mayoría de los casos. Aquí, por ejemplo, debemos contar con objetos conservados en la tierra, joyas y utensilios que se le han dado al muerto para su viaje final. Hay aún grandes problemas de interpretación de los restos. En una de las más ricas tumbas del hombre de la Edad de Piedra, en el asentamiento de Agvide, en la isla báltica de Gotland, además de hachas, palos de foca y joyería, había también una pieza de un amarillo ocre en una cerrada colección de objetos. En un sitio aislado de la tumba, esta pequeña piedra podría haber desaparecido fácilmente entre miles de otras piedras naturales, y piedras pintadas de este tipo había muchas en otras tumbas antiguas, tanto de hombres como de mujeres. Pulverizada y disuelta en agua, la piedra daba un intenso color amarillo, que con certeza era usado para decorar el cuerpo y quizás también para pintar esculturas de madera y otros objetos usados por el pueblo de Agvide hace 5000 años.
Con la máxima frecuencia debemos contar con objetos como esta hacha de guerra del mismo periodo. Pero, ¿cómo es posible interpretar el estatus de los individuos cuando este tipo de hacha se encuentra en prácticamente todas las tumbas conocidas de hombres dentro de esa cultura? Collares de concha como estos circulan en las islas melanesias del sur del Pacífico, por rutas comerciales de increíbles distancias para esa época. Viajes en canoas descubiertas, a distancias como las existentes entre el sur de Suecia y Portugal, se realizan a diario y las magníficas conchas quina se encuentran hasta en las lejanas tierras altas de Nueva Guinea, siendo los símbolos principales de estatus social. Una intensa red de contactos y de intercambios entre diferentes poblaciones crea una gran semejanza entre los objetos y las manifestaciones culturales. Encontramos uno de los mejores ejemplos en el legendario circuito Kula de las Islas Trobriand. Los espíritus de los elementos gobiernan el viento. Pétalos fragantes y aceite de coco ungen nuestros cuerpos. Estamos preparados para navegar con el viento del sudeste. Las canoas rompen las espumeantes olas. Sus velas se hinchan como alas de mariposa. Fue Bronislav Malinowski, el etnógrafo, quien primero documentó el ceremonial de intercambios de las Trobriand a comienzos de nuestro siglo. En canoas espléndidamente decoradas, pintadas de rojo y blanco y con filas de conchas kauri, una red de contactos se estableció entre socios de diferentes islas de acuerdo con un complejo sistema. El circuito Kula permanece hoy como estaba cuando Malinowski visitó por primera vez la principal isla de Kiriwina, y las flotas Kula desembarcan regularmente con sus codiciados bienes en los pueblos que forman parte de Kula, como este de Huahuela. Hay dos tipos de objetos que cambian constantemente de propietario en el circuito Kula y que tienen diferentes direcciones de circulación. El sulava, collares de centenares de conchas perforadas, viaja de izquierda a derecha. Y el muali, de grandes collares blancos, todos con nombres personales, viaja de derecha a izquierda. Kiriwina intercambia con Kitawa, Kitawa con Woodlark, Woodlark con Misima, Misima con las Entrecastó y las Islas Anflet, y desde estas finalmente se vuelve a las Islas Trobriand. Todo este sistema está aún impregnado de creencias mágicas, desde la construcción de canoas hasta el intercambio mismo. Viajeros se acercan. Suena el tintineo de las conchas hacia Kula. Negociantes, buhoneros, voy a ofrecer mis habilidades frente a todas las vuestras. Voy a negociar a Bagiliku. Viajeros de Kitawa, dispuestos en canoas, reunidos por un hombre de Huahuela. Busco un brazalete muali. Déjame en el cabo Huahuela. Al atardecer llega la última canoa Kula desde Kitawa y comienza el mercado. Participar en el Kula representa alcanzar el máximo nivel social. Los hombres que procuran alcanzar esta posición tienen sus socios Kula en una de las regiones limítrofes con las que intercambiar sulavas por mualis. Sus socios siguen intercambiándolas con sus regiones próximas y así, viajando los objetos, quizás durante décadas, vuelven a sus lugares de origen. En el circuito Kula hay un importante intercambio de objetos cotidianos entre las islas y quizá en esto tenemos la explicación original de cómo se estableció este sistema tan complejo. La apetitosa nuez betel es sacada de las altísimas palmeras betel y es masticada por hombres y mujeres en toda la región Kula. Mezclada con piedra caliza machacada y con mostaza, el betel da un fuerte color rojo a los dientes. Esto es mirado como un rasgo de belleza en las islas. El ébano de Woodlark se emplea para las excelentes tallas de madera que caracterizan el arte de las Islas Trobriand, y de las Islas Anflet llega la cerámica.
La necesidad de materia prima y de otros bienes útiles crea quizás el intercambio ritual de bienes de amistad que en sí mismos no tienen otro valor que el de ser símbolos de fraternidad y estatus social. Las visitas Kula son las más importantes ocasiones ceremoniales de todo el año. A su llegada, en una isla extraña, no se permite a los visitantes entrar en el pueblo. Tienen que quedarse en la playa, una precaución que se origina en los tiempos en que había una mayor hostilidad entre las islas. Por otra parte, los recién llegados gozarán la más exquisita hospitalidad. Se les provee de alojamiento para la noche, comida, bebida y mujeres. Durante la visita, en el circuito Kula, se rompen o se suspenden todas las ataduras conyugales. El jefe del pueblo de Oahuela, Dauya, es un hombre de éxito en el Kula. Solamente a él se le permite pintar su cabaña con motivos de Kula y decorarla con sus símbolos de hileras de conchas kauri. Hay mucho negocio detrás del intercambio. Cuanto más tiempo hayas estado en el circuito Kula, tantos más objetos distinguidos tendrás para tu propio orgullo. Dauya muestra con jactancia sus sulava o bagi, como estos collares se llaman también. Una espléndida muestra que ha obtenido recientemente en un intercambio con su socio en Dobu, en las Entercastó. Generalmente, los ornatos Kula no son usados por sus dueños, ni siquiera en ocasiones ceremoniales, sino que son guardados en sus casas como tesoros hasta el próximo circuito. Hacia el sur, en la costa oeste de Quirihuina, está la aldea de Sinaqueta, una de las más importantes del circuito Kula en las islas Trobriand. Cuando Malinowski demostró la existencia de este sistema prehistórico de intercambios, en un entorno puro de edad de piedra, la noción de intercambio primitivo se vio bajo una luz completamente nueva. Formar relaciones de amistad permanentes con pueblos de regiones extrañas crea un sistema social enorme que se extiende lejos de las fronteras de la propia tribu, una organización que es todo menos primitiva. El jefe Siwaidu, de Sinaqueta, tiene su casa de tierra para las batatas decorada a la manera de Kula y recientemente ha obtenido un sulava, cambiándolo por un muali. Su mujer lleva puesto otro sulava, más sencillo, junto con su tradicional falda de hojas de brillantes colores. También está decorado con pequeñas conchas kauri, un signo de que pertenece a la mujer de la familia de un jefe. El circuito Kula es solo uno de los muchos sistemas de intercambio entre pueblos de la Edad de Piedra. Esto prueba que contactos frecuentes pueden ser mantenidos a grandes distancias. Los aborígenes de Australia, a la llegada de los europeos, tenían una red similar de contactos que cubría un área como la de toda Europa occidental. Y en el intercambio de bienes entre los indios de Norteamérica pudieron ser llevados objetos desde la costa del Pacífico hasta la costa del Atlántico en menos de un año. Una distancia similar a la que hay entre el norte de Escandinavia y el norte de África. Y esto antes de que los indios conocieran el caballo. Con frecuencia es un problema de rito la razón de necesitar objetos para su vida diaria. Estas simples cosas que todos pueden hacer son los más importantes símbolos de estatus y prestigio en sus regiones. Objetos que con frecuencia no se les permite guardar, sino que deben circular todo el tiempo según un modelo fijo y en una dirección determinada. El pueblo de Guilibua es el pueblo más al sur de Quirihuina y otro importante centro del circuito Kula. El jefe Toquesahuagua está sentado en su casa, de cuyo techo cuelgan las raíces más grandes de la cosecha anual de sus batatas. Están expuestas al público. Toquesahuagua todavía no ha encontrado un sulava, digno de su magnífico muali, que a petición nuestra lleva puesto en lo alto de su brazo derecho. Estoy soñando con navegar por el circuito Kula. La isla está en una dirección difícil. El viento del este está en mi contra.
Estoy en la playa y sueño desde la isla de Kitauea. Sueño con un famoso Moali. Me preocupa el proceloso océano. Cuando Malinowski demostró las grandes distancias en las que se distribuía la cerámica en las islas Trobriand, destruyó a la vez un mito arqueológico, a saber, el de que la cerámica nunca se había distribuido entre diferentes sociedades durante la Edad de Piedra. De la misma manera, hachas magníficas de piedra pulimentada viajaron entre las islas por las sendas del Kula, objetos que no tenían utilidad práctica. Su valor era exclusivamente ceremonial. Quizás este fue también el caso de los excelentes depósitos de hachas de pedernal afiladas que se extendieron por todo el sur de Escandinavia durante los inicios del Neolítico. En los materiales arqueológicos, el conocimiento del circuito Kula nos lleva a importantes conclusiones. Los restos de hachas pulimentadas, inusuales, hechas en Dinamarca o en el sur de Suecia, pero encontradas lejos, en el centro de Suecia o en la isla báltica de Gotland, pueden ser ejemplos de objetos que estaban incluidos en extensas redes de contactos en los que las hachas no eran precisamente objeto de comercio a cambio de productos útiles, sino que servían únicamente como regalos de amistad en un sistema social muy extendido. El agua era la vía natural de comunicación para los pueblos de la Edad de Piedra. Un experimento con pequeñas embarcaciones de canoas vaciadas demostró en 1986 que ellos pudieron viajar fácilmente desde la isla báltica de Gotland hasta islas mucho más lejanas del Báltico, a pesar de sus primitivas embarcaciones. El experimento también tuvo éxito en una canoa mayor, y esto probó que los dos tipos de transporte de nuestros antepasados en el mar Báltico eran posibles durante la Edad de Piedra. Este tronco tendido aquí va a ser el armazón o sobrequilla de una gran canoa pensada para viajes largos, con 2 o 3 tablas que van a ser ensambladas a él. Hemos usado un tronco de álamo de 7,5 metros de longitud, afilado en ambos extremos, puesto que en la navegación a barlovento no puedes volver la canoa, sino solo virar en redondo. Está cortada en los extremos con una ligera asimetría para poder dirigirla un poco hacia babor y para compensar el efecto de frenado en el puerto. Actualmente hubiéramos podido utilizar madera de tilo, material del que estaban hechas casi todas las antiguas embarcaciones, pero también funciona bien el tronco de álamo. Experimentos daneses han probado los excelentes resultados de este material. Cuando esté preparado será quemado por ambos lados para que esté ligeramente chamuscado en su superficie. Luego estará perfecto y se podrán evitar las grietas de la madera. Una técnica usada hasta nuestros tiempos por los fabricantes de zuecos de madera de una sola pieza. Probablemente este procedimiento fue el que despistó a los arqueólogos de los viejos tiempos cuando pensaron sobre las canoas quemadas. No es posible, sin embargo, vaciar un tronco nuevo y quemarlo después de haberlo vaciado. Esta es una técnica todavía usada hoy en otras partes del mundo, en la fabricación de canoas. Los prototipos de las delgadas embarcaciones de Sven Osterholm son actualmente como las canoas que se usan en el circuito Kula, en las islas Trobriand. Después de pocas semanas de trabajo, esta canoa estuvo preparada para su botadura y para ser probada en su primer viaje a través del Báltico desde Gotland hasta Suecia. Un viaje de 32 millas náuticas en poco más de 12 horas. El tiempo estaba completamente en calma y en la mayor parte del viaje hubo que remar. Pero con un viento favorable, el viaje hubiera podido realizarse solo en 6 o 7 horas.
Es totalmente evidente que nosotros habíamos infravalorado las redes de contactos con la Edad de Piedra y, consiguientemente, sus posibilidades de intercambio de ideas y bienes. Pero el circuito Kula también nos enseña que objetos que eran muy importantes económicamente en el comercio o en el intercambio no eran necesariamente los más importantes para el estatus social de su dueño. O expresado de otra manera, las cosas más simples y más fácilmente asequibles pueden haber tenido una gran importancia para el rango social, como indicadores de los extensos contactos de su dueño con otras tribus. Objetos cuyo valor real podemos frecuentemente infravalorar entre los ajuares de tumbas. Pondremos otro ejemplo. Muchas tumbas de la Edad de Piedra son con frecuencia magníficas colecciones de colmillos de enormes jabalíes, a veces ensartados en collares. Tienen una cosa en común. Estos colmillos son mucho más grandes de lo que serían en el caso de que los animales solamente hubiesen sido criados para comida. De los huesos de cerdos especialmente elegidos para el sacrificio, encontrados en las tumbas, deducimos que tenían una significación ritual en la isla hace 5000 años. En muchos lugares de la Melanesia, los cerdos aún tienen valor ritual muy alto, y en Vanuatu la tradición se ha manifestado de una manera notable. Los contactos entre los pueblos de las islas se realizan por medio de canoas outrigger, igual que hace miles de años. En realidad, a muchas de las islas pequeñas solo se llega en canoa, y esta es la razón de que sobreviva hasta nuestros días una tradición cultural de la Edad de Piedra. Kirk Kaufman es el director del museo y de un centro cultural en la capital, Port Vila. En Vanuatu, los cerdos son los que están en todas partes. Son dinero, riqueza, poder, prestigio. Pero no es la raza europea de cerdo. Es una raza particular cuyo nombre latino es Sus papuensis, cerdo de Papúa. Es negro, de nariz larga, con una cresta de pelo sobre la cabeza. Con uno se puede comprar una mujer. Y con ello se adquiere prestigio. Y en concreto, en Vanuatu, una serie muy compleja de rasgos sociales que conducen al mundo de los espíritus y a tener una categoría y una gran influencia entre los miembros de la propia sociedad y en las sociedades vecinas que comparten el mismo tipo de cultura. En el norte de Vanuatu, a los 6 meses de haber capado a un cerdo, se sacan los 2 dientes caninos superiores. Esto tiene una explicación. Al arrancar los 2 dientes de arriba, se ayuda al crecimiento de los 2 colmillos inferiores, que por no tener ninguna presión en contra, comienzan a crecer en redondo, hasta que, al volverse, arañan la piel de la mandíbula. La formación del círculo y la penetración en la mandíbula puede durar 6 o 7 años. En Vanuatu, la curvatura de los colmillos de un cerdo capado es del máximo valor. La castración proporciona mayor energía al crecimiento de los colmillos, eso es evidente. A cada grado de crecimiento de los colmillos se le asigna un valor. Cuando comienzan a volverse sobre la piel de la mandíbula y penetrar en ella de nuevo, sacan los dientes inferiores de esa parte para que no impidan el crecimiento. Si un cerdo no es sacrificado en ningún rito hasta esta etapa, los colmillos seguirán creciendo y después de 8, 9 o 10 años formarán un doble círculo. Por supuesto, el doble círculo posee un valor inestimable. Pero la unidad, digamos, de máximo valor normal, es un círculo de colmillos terminado, es decir, de un cerdo cuyos colmillos hayan completado un círculo. Uno de los más espléndidos colmillos de doble círculo le fue regalado a la reina Isabel cuando las Nuevas Hébridas adquirieron su independencia en 1980 y se fundó la República de Vanuatu. Consciente del valor ritual de los colmillos, la reina los regaló inmediatamente al Museo de Port Vila. En unión de Kirk Kaufman,
Abandonamos la moderna capital hacia la Edad de Piedra. A varias horas de vuelo hacia el norte está la isla de Malekula, uno de los pocos lugares del mundo en los que ha continuado hasta hoy la construcción de tumbas con cámara de piedra. También es aquí donde tiene mayor valor el significado del círculo de los colmillos. Por la costa nordeste de la isla principal hay un cordón de pequeñas isletas con tradiciones prehistóricas, inalteradas, que aún pueden estudiarse. Bao, Achin, Uripir y muchas otras. Estas aguas entre las islas y Malekula son de las más infestadas de tiburones que hay en el mundo. Fueron descubiertas por el español Quirós en 1606, aunque no se hizo su mapa hasta 1774 por James Cook. El primer científico europeo que estudió sistemáticamente las tradiciones megalíticas de Malekula fue el antropólogo de Cambridge, Dr. John Layard, que dedicó los años 1914 y 1915 al nordeste de Malekula y escribió uno de los libros de antropología más clásicos y menos conocidos del mundo. El hombre de piedra en Malekula, publicado en 1942. Cuando John Layard estuvo aquí, la tradición megalítica estaba aún en pleno apogeo. Su mejor informador en la pequeña isla de Bao fue un tal Mataru, de este territorio de danzas, llamado Togbanu. Hoy está en este territorio su hijo, Jonfele Partelmi. El megalítico del nordeste de Malekula continúa aún en formas ligeramente modificadas. Los 6 pueblos de Bao tienen todavía sus pistas de danzas. Esta Netzara, la pista de Togbanu, es una doble Netzara y está unida con Tolam, Togbanu Tolam, y se refieren a la isla hundida de Tolam, que quizá aún existía hace 300 años, entre la isla de Bao y la de Achin, al sur. En canoa remamos hacia Bao. No ha cambiado mucho desde que estuvo aquí hace 75 años Layard. Las canoas están atracadas en la playa de Kobu y sus proas están decoradas con pájaros para darles poder mágico y protector. Martin Johnson, el americano entregado a la caza mayor, trotamundos, escritor y creador de películas, visitó Malekula en varias ocasiones durante los años 1917 y 1919. Y muchas de sus películas son documentos únicos, casi contemporáneos, del trabajo de campo de Layard. Aquí, las calaveras de los antepasados muertos son ahumadas. Se guardan en las casas, una tradición que se mantiene hoy solo en las montañas aisladas de Malekula. Los sacrificios humanos y el canibalismo fueron muy comunes hasta 1930, y muchas luchas tuvieron lugar aquí, en la playa de Kobu. Al otro lado del estrecho de Bao está Tolam de Malekula, a donde llegaron los habitantes de la isla hundida después del desastre, y aún viven aquí hoy. En la isla principal está la única de su clase en las islas fronterizas del nordeste. En el Netzara de Tonlap encontramos al hijo del antiguo Mataru, Masin, con sus hijos y nietos. La gigantesca piedra erguida detrás de la pista de danza es una de las más grandes conocidas de Malekula, y el culto a su alrededor fue descrito detalladamente por Layard. La serpiente es el símbolo de la tribu, y está pintada en uno de los grandes tambores de madera. Masin nos habla del origen de la piedra y de por qué su tribu adoptó la serpiente como símbolo. Una muchacha de Botnangu se casó con un hombre de Tolam, de nombre Tiki Tiki.
Pero la chica no tenía edad suficiente para tener hijos. Un día la muchacha fue mordida por una serpiente y la serpiente la dejó preñada. Por eso nuestra línea de descendencia procede de la serpiente. Por eso tenemos el derecho de tenerla como símbolo en nuestra Netzara. En su narración sobre la piedra sagrada, Massin nos cuenta que Tiki-Tiki convocó a muchos hombres para que subieran la gran piedra desde el arrecife de coral junto al mar, pero ellos fracasaron. Un día, su mujer embarazada estaba pescando en el arrecife y golpeó la piedra para espantar a los cangrejos de sus escondites. La piedra se rompió en 3 pedazos y los hombres lo subieron para erigirlos en la pista de danza. Aquí, Massin nos demuestra cómo hicieron rodar las piedras, las enrollaron en fuertes lianas y las balancearon hacia arriba. Cuando subimos las piedras al Netzara, comenzó la ceremonia inaugural que duró semanas. Se sacrificaron centenares de cerdos y todavía hoy nos ponemos colmillos circulares. El culto de los cerdos de Malekula está fuertemente entroncado con la tradición megalítica, lo mismo que la costumbre de beber cava. Sensacionales restos en la jungla revelan que este entronque es mucho más antiguo de lo que creíamos en un principio. En forma de grandes esculturas talladas en piedra, se encontró recientemente un gran número de cuencos de cava, que eran usados por los hombres en secretas ceremonias. Una de las esculturas más espectaculares es la de un cerdo enorme. Nadie sabe la edad de estas esculturas, quizá 500 o 600 años. Los colmillos circulares de la cabeza indican que el sacar los dientes caninos de cerdos machos tiene una tradición ritual muy larga en Malekula. Que el cerdo sea un hermafrodita es una interesante observación. Kirk Kaufman y su asistente local demuestran que el sabroso cava se escanciaba en pequeñas dosis, una por cada hombre importante, y después se bebía en el cuenco sobre la espalda del cerdo. Volvamos a la pequeña isla de Bao. Por detrás de la playa de Kobu encontramos aislada una de las localidades megalíticas que ofrecieron dura resistencia a toda influencia extranjera. Viven en un sistema social tradicional, con el culto a sus antepasados, importantes ceremonias de cerdos y con monumentos de cámara de piedra. El nombre de la localidad es Venu, y el jefe, Bani Melterrungi, explica enfáticamente que, por ejemplo, el trabajo de los misioneros cristianos es una amenaza a la existencia de su sociedad y de sus antiguas costumbres. Bani Rungi va vestido con el tradicional namba de los hombres, y antes de su entrevista con él, Kirk Kaufman le explica que nuestra visita a la aldea es precisamente porque aún mantiene sus tradiciones prehistóricas y ha procurado resistir a la influencia occidental. Luego le habla de que en nuestras frías tierras nórdicas también tenemos antiquísimas construcciones de monumentos de piedra y filas de piedras de la misma forma que ellos hacen en Venu. Estamos orgullosos de nuestras costumbres. Desde tiempo inmemorial nuestra sociedad ha funcionado bien con sus tradiciones. Nos respetamos mutuamente y respetamos a los espíritus de nuestros antepasados. Nuestras costumbres aplacan a los espíritus. Tenemos pesca en el mar y buenas cosechas. ¿Por qué iban a ser vuestros dioses mejores con nosotros? Nuestros dioses siempre han sido buenos. ¿Para qué íbamos a cambiar nuestras costumbres? Mira lo que ha sucedido con alguna de nuestras poblaciones que ha sido cristianizada.
El respeto por nuestras viejas tradiciones desapareció. Van a la iglesia los domingos, pero el resto de la semana los jóvenes están inactivos bebiendo cerveza. Muchos van a Ebate a buscar trabajo, y así tienen dinero para comprar cerveza y aparatos de radio. Cosas como estas no suceden en nuestro pueblo. Aquí todos trabajamos para nuestro propio bienestar. Dejando aparte nuestro esfuerzo para encontrar las raíces de nuestros antepasados, Bani Rungi tiene razón. Los efectos de los contactos occidentales y su influencia han sido desastrosos sobre la mayoría de los pueblos primitivos a los que han llegado. Port Vila, la capital de la isla de Efate, es todavía una localidad encantadora con muy pocos de estos problemas. Hay muchas dificultades para encontrar trabajo, por ejemplo, en la poco desarrollada industria turística. Pero fuera, en las islas aisladas, no hay probablemente una alternativa a las formas tradicionales de vida, y las sociedades se conservan gracias a costumbres ancestrales que han funcionado perfectamente desde hace 10.000 años. El gobierno de Vanuatu hace esfuerzos para conservar costumbres de la Edad de Piedra, prohibiendo visitas a las islas que no desean contactos con extranjeros. El gobierno permite explotaciones y turismo solo en un pequeño número de localidades, que ya han tenido desde hace tiempo contactos activos con la civilización occidental. El colmillo circular en la bandera de la nación es un vivo ejemplo del respeto por unas formas prehistóricas de vida que aún funcionan muy bien. Hay una diferencia de 5.000 años entre la matanza de cerdos en el asentamiento de Agvide, en la báltica isla de Gotland, y las ceremonias sacrificiales de hoy en Malekula. Pero el valor ritual de los espléndidos colmillos fue grande tanto en el Gotland de la Edad de Piedra como en el pueblo de Bani Rungi. Pero nosotros todavía no podemos sino imaginar lo mucho que significaban para sus poseedores estos colmillos. De nuevo hemos abierto solo un poco la puerta a las tradiciones y a los ritos del pasado, pero la significación de ese mundo es infinitamente más complicada de lo que jamás seremos capaces de comprender. Con todo, hemos planteado nuevas preguntas que nos pueden dar un conocimiento mejor de las funciones de los diferentes ornatos entre nuestros antepasados. Bani Rungi es uno de nuestros últimos enlaces para tal conocimiento.